¿Qué tal, mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video con actualizaciones sobre sus actores turcos favoritos del mundo del espectáculo. Y es que Berk Atan da sus primeras declaraciones tras el accidente y Aras Bulut se recupera de una fractura que se hizo en el set de la serie turca Deha. Kubilay Aka alza la voz por la expresión a la libertad y nueva actualización sobre Mehran Demir después que se fue al servicio militar. Vamos a dejarnos de rodeos y de inmediato vamos a comenzar con todas estas informaciones. Berk Atan, después del accidente de tráfico, rompe el silencio, así que los dejo con todas las noticias sobre este actor y lo que expresó al respecto. El actor turco Berk Atan vivió un momento bastante difícil el pasado 18 de abril en Eskişehir. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, el actor sufrió un accidente de tráfico que dejó a todos preocupados. Su padre, en declaraciones a la periodista Birsen Altuntaş, quiso tranquilizar a todos diciendo que todo está bajo control. Y por fin, después de tantas expectativas, Berk habló públicamente por primera vez. El actor compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde agradeció el cariño a sus seguidores y confirmó que aunque fue un gran susto, Çok şükürüm, es decir, gracias a Dios estoy bien. La noticia corrió como pólvora entre sus fans, que no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos, y no es para menos, verlo recuperarse tan rápido después de algo tan serio, definitivamente es un alivio para todos. Y bueno, desde aquí le mandamos un abrazo gigante a Berk y le deseamos una recuperación express. Te queremos de vuelta, Taner. Y no solo en Taner, en muchísimas series más. Y bueno, Aras Bulut se rompe el tobillo en el set y muestra cómo va su recuperación, así que los dejo ahí con todos esos datos. Si estás viendo Deha, seguramente estás tan impactado como todos con el papelón que se está marcando Aras Bulut. Está increíble, pero no todo ha sido color de rosa para el actor. El mes pasado, mientras grababa una escena en el set de la serie, Aras sufrió un accidente que terminó en algo bastante serio. Se rompió el tobillo. Fue trasladado de inmediato al hospital y tuvo que ser operado de urgencia. Obviamente la noticia causó revuelo entre sus fans y el equipo de producción, que quedaron en shock total. Después de una cirugía exitosa, Aras se retiró un tiempo para descansar en su casa, lejos de los focos, pero la buena noticia es que ya está mucho mejor. Hace unos días volvió al hospital, esta vez solo para un control, y compartió en sus redes sociales cómo continúa su tratamiento. Sí, señoras y señores, está haciendo fisioterapia y ejercicio bajo la supervisión de sus doctores. Y lo mejor de todo es que se mostró con buena cara y mandó un mensaje claro a sus seguidores: estoy bien. Las fotos que se publicó en sus historias dejaron a todos tranquilos, se le ve concentrado en su recuperación, con actitud positiva y listo para volver con más fuerza. Y bueno, desde aquí solo podemos decir, ánimo Aras, te queremos ver de nuevo en acción. Y ustedes, cuéntenme ahí si están viendo la serie turca de Deha. De hecho, es una de mis series favoritas del momento, no me la pierdo ni un solo día. Y tengo que confesarles que cuando yo empecé a ver esta serie no le tenía mucha fe, la dejé de ver. Yo vi el primer capítulo, no me gustó. Luego, cuando iba como por el capítulo 7, creo que era, la comencé a ver de nuevo. Y ahora estoy obsesionada con esa serie. Me encanta, así que si no la han visto, se la recomiendo, vayan a verla. Y en otras noticias, Kubilay Aka rompe el silencio y arremete contra el canal TRT tras la detención de su amigo Zen. Y Dios mío, esa polémica ha durado muchísimo tiempo y ha dado mucho de qué hablar. Si ustedes están suscritos aquí en el canal, deben estar informados con todo eso, así que los dejo con más detalles sobre lo que ha dicho Kubilay Aka. Últimamente en Turquía el mundo del espectáculo está más agitado que nunca, y esta vez quien no se quedó callado fue Kubilay Aka, que habló con el corazón en la mano tras lo que vivió su colega y amigo Zen Yiğit Umutoglu. ¿Te suena, Zen? Seguramente lo has visto en alguna de sus grandes actuaciones, pero esta vez no está en los titulares por su trabajo, sino por algo mucho más delicado. Hace poco fue detenido por apoyar un llamado al boicot en redes sociales, sí, solo por eso, y no fue el único. En total, 16 personas estuvieron bajo investigación y 11 terminaron en la comisaría. La noticia causó un verdadero terremoto en el mundo artístico. Muchos actores y directores salieron a dar su apoyo, pero el más contundente sin duda fue Kubilay Aka. Desde el primer momento no solo publicó un mensaje poderoso en redes sociales, sino que además fue en persona a la corte al lado de su amigo. En su publicación escribió algo que dio mucho de qué hablar.
Condeno la detención de mi colega Senjigit Umosglu. Que alguien sea detenido solo por expresar su opinión es muy peligroso para nuestro futuro. Hoy podrán tapar la boca de una persona, pero hay millones que se dieron cuenta de cómo se está manipulando la realidad. Esta juventud no se va a dejar encerrar. Liberen a nuestro hermano Sen. Boom, así sin filtros, y en la corte fue aún más claro. TRT no es del Estado, es del pueblo. Quien aparece o no en ese canal debería decidirlo el arte, no la política. Día después, Kubilay estuvo en el programa Ibrahim Selim Ailet Buguese, donde por fin se abrió emocionalmente y contó por qué no pudo quedarse callado. Intenté contenerme al principio, me dije espera. Pero cuando vi que a Zen le pasó eso, solo por defender una idea, algo dentro de mí hizo clic. No podía mirar para otro lado. Es mi amigo, sí, pero también quiero apoyar a muchos estudiantes y jóvenes que están viviendo esto mismo. Ojalá lo que hice haya llegado a ellos. Y cerró con un mensaje que tocó muchas fibras. Lo más importante es lo que viene después. Nosotros, los jóvenes, vivimos en este país y no nos gusta que nos quiten nuestros derechos democráticos de un día para otro. Por eso deseo un país donde todos puedan hablar libremente y ser libres, y estoy completamente comprometido con esa visión. Y cuéntame, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que los actores deberían hablar de temas así o prefieres que se mantengan al margen de la política y todo eso? Déjame saber tu opinión ahí en los comentarios. Y en otras noticias, Mehran Sandemir, que inició su servicio militar en Hatay, se han filtrado algunas fotos nuevas del actor, de cómo se encuentra actualmente, así que los dejo con la actualización. Tras el final de la exitosa serie Yali Chakini, donde interpreta al carismático Ferit, Mehran Sandemir ha decidido cumplir con su deber cívico y ha iniciado su servicio militar en la ciudad de Iskenderun, en la provincia de Hatay. El actor se presentó en su unidad el pasado 3 de abril y desde entonces ha estado completamente dedicado a su entrenamiento militar. Aunque ha estado alejado de las redes sociales desde que comenzó su servicio, recientemente se filtró una nueva foto de Mer con su nuevo look militar, cabello corto, al estilo reglamentario, mostrando su compromiso con esta nueva etapa. La imagen se volvió viral en cuestión de horas y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos fans expresaron su sorpresa y nostalgia, mientras otros elogiaron su apariencia diciendo cosas como todo le queda bien, hombre guapo, por favor no le corten el cabello, incluso con el cabello corto sigue siendo hermoso. Incluso hicieron comparaciones con otros personajes y memes, comentarios negativos como siempre, van a ver. Es impresionante ver cómo Mer ha pasado de interpretar a un personaje tan querido en la televisión a asumir con seriedad su rol en el servicio militar. Esta transición ha demostrado su versatilidad y compromiso, no solo como actor sino también como ciudadano. La decisión de Mehran Sandemir cumplir con su servicio militar nos recuerda la importancia de asumir nuestras responsabilidades sin importar cuán exitosos seamos en nuestra vida profesional. Es un ejemplo de humildad y compromiso que merece ser reconocido. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Te sorprendió ver a Mehran Sandemir con su nuevo uniforme militar? ¿Crees que esta experiencia influirá en sus futuros roles como actor? Déjame saber tu opinión ahí en los comentarios. Y en otras noticias vemos que Neslihan Attagur le dedica hermosas palabras a su esposo. Eres mi refugio. El emotivo mensaje de Neslihan Attagur a Kadir Dogulu por su cumpleaños. Qué bonito ver en medio de tantas noticias caóticas que todavía hay espacio para el amor genuino, el compañerismo y las palabras que salen del corazón. El amor está en el aire. La actriz Neslihan Attagur derrite corazones en redes sociales con una publicación muy especial para su esposo Kadir Dogulu, quien acaba de cumplir 43 años. A través de su cuenta de Instagram, Neslihan compartió una tierna foto familiar en la que aparece junto a su esposo y su pequeño hijo Afif, su primer bebé, nacido hace apenas unas semanas. La pareja, que se casó en el 2016 y lleva ya muchos años de amor sólido, no suelen compartir demasiado de su vida privada, pero cuando lo hacen nos regalan momentos inolvidables. Y el mensaje que acompañó la imagen fue pura dulzura. Feliz cumpleaños, mi amor, eres mi refugio seguro, mi guía, mi mayor apoyo. Me alegra tanto que hayas nacido. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Neslihan y Kadir siempre han sido una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo turco, y este tipo de gestos solo nos recuerda por qué la llegada de su hijo Aziz ha sido la cereza del pastel de una historia de amor, y los fans no han dejado de enviarles mensajes de felicitaciones y cariño.
Lo de Neslihan y Kadir no es solo una historia de famosos, es una historia de amor real, de esas que inspiran. Y ahora te pregunto a ti que me estás viendo, ¿tú también tienes a alguien que consideras tu refugio seguro o sueñas con encontrar a esa persona en la que puedas compartir mensajes así algún día? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que me vayan a seguir en mis redes sociales, en mi Instagram que está apareciendo por aquí. En la caja de descripción también le dejo el link que los va a llevar directo. Compartir, like, suscribirte y nos estaremos viendo en otro próximo. Me despido. Bye bye. Hasta la próxima.